Eh, Vamos a esperar unos minutos. Buen día también a los que voy viendo, Domínguez Karina, Adriana Batenti. Buen día. Los chicos del centro, no sé si nos darán el pase. También les digo buen día. Buen día. Yo me doy cuenta que no tengo el video, así que ahí estamos. Perdón. No. Hoy nos toca ver la Bolilla 19. Vamos a empezar con ella y seguiremos la semana que viene. Pero bueno, antes que nada, bueno, es para nosotros una semana, desde el punto de vista de la comunidad educativa, una semana triste. Como ustedes ya saben, ha fallecido el doctor Juan Carlos París, es una persona muy querida y muy respetada, un gran docente de nuestra facultad que lamentablemente se ha ido. Pero bueno, queremos simplemente recordarlo porque París era de esos profesores que uno no se olvida, de esos que te quedan, y la verdad que eso, muy querida en todos los ámbitos en los que se ha desarrollado su actividad, en el ejercicio de la profesión, en la presidencia del Colegio de Abogados. Y nada, solamente, es decir, porque esto no puedo dejar de empezar la clase sin recordarlo. Sobre todo la defensa de la abogacía y de la formación de los abogados, desde todo aspecto, y tanto en el ejercicio como en la educación se trata. Es decir, la verdad es que lamentamos la pérdida prematura porque se ha ido un imprescindible, de esos que luchan toda la vida. Y bueno, y la verdad que siempre lo vamos a recordar. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. La bolilla 19 se trata en principio de los hechos jurídicos. Y los hechos jurídicos tienen una definición, ¿sí? El hecho jurídico es un acontecimiento, es un suceso que de acuerdo al ordenamiento jurídico es productor de efectos jurídicos, es decir, que crea, que modifica o que extingue una situación jurídica. Entonces, el hecho jurídico, género. Bien, ¿por qué le digo esto? Porque dentro de este género amplio, de este concepto amplio de hecho jurídico, se encuentra comprendido dentro de una de sus especies el acto jurídico. Pero hay que llegar del género a esa especie en particular que es el acto jurídico. Entonces, acá hay que tomar el código. En realidad son pocos artículos vinculados a la teoría general de este tema. ...257... hechos jurídicos. Entonces, recuerden esta idea, es decir, acontecimiento, pero no es un acontecimiento cualquiera, porque no todo es un hecho jurídico. Si yo en este momento estornudo, esto no tiene ninguna significación jurídica, no produce nada, y no deja de ser un hecho. Pero eso al derecho no le interesa, no le importa. Entonces, los hechos jurídicos son los que están de alguna manera calificados por el ordenamiento como productores de efectos, de
extinguiendo una relación jurídica. Los hechos provienen del hombre o de la naturaleza. Esa es la primera clasificación. El hecho jurídico, a ver, yo sé si esto se está viendo, creo que sí. No sé si se ve en espejo, vamos a probar, porque si se ve en espejo estamos perdidos, pero... Sí, se ve en espejo, estamos perdidos. Bueno, esto es... Vamos a hacerlo al revés, porque si se ve en espejo va a ser medio difícil escribir al revés, pero tampoco, creo, no sé si se ve ahí. Bueno, la base es que del hecho jurídico, vamos a dejarla. El hecho jurídico se clasifica en de la naturaleza o del hombre. Un hecho de la naturaleza sería el ejemplo clásico, el granizo. El granizo que cae y me arruina una cosecha, o que me cae y me rompe el auto, ¿sí? No proviene del hombre, sino de la misma naturaleza, y sin embargo tiene una significación jurídica. ¿Por qué? Porque obviamente atado, conectado con otro hecho distinto, como es que la persona que es la dueña del campo o arrendataria del campo o el dueño del auto ha contratado un seguro contra granizo. ¿Bien? También me genera, primero, aún sin haber contratado seguro, produce una eficacia porque tal vez puedo perder esa cosa y de esa manera se me ha extinguido. Entonces, el hecho de la naturaleza produce una eficacia, puedo producirla y es ajena a la participación del hombre. El nacimiento o la muerte de las personas cuando ocurre naturalmente es también un hecho de la naturaleza. En cambio, en el hecho humano hay una participación humana directa. Ahora, ¿cómo se denomina el hecho humano? Acto. El acto o hecho humano puede ser de dos tipos. Puede ser voluntario o puede ser involuntario. Y ahí entran a jugar los elementos internos. En el acto voluntario se entiende que ha sido realizado con discernimiento, con intención y con libertad. ¿Se acuerdan qué significaban estos elementos? O por lo menos el primero de ellos, que algo que ya hablamos en la primera parte. ¿Qué era el discernimiento? El discernimiento no era la capacidad de distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, que se adquiría con la edad. Sí, bien, ¿quién me habla? Bianca Di Lorenzo. Bien. Sí, exacto. Hay una comprensión de lo bueno y de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que es conveniente o de lo que es inconveniente. Es un estado mental. El segundo y el discernimiento nos lleva a hablar de, porque nos habló también Bianca de la edad. Y es cierto, porque el código establece a qué edad los menores adquieren el discernimiento o presumen que tienen discernimiento. Entonces, ahí tienen que ver el artículo 261 al respecto. ¿Qué hacen? Perdón. Sí. Que varía la edad según si el acto es ilícito. Exacto. Por eso, esa es una de las causas que ya tenemos un concepto de discernimiento y tenemos cuándo se adquieren respecto de los menores. ¿Sí? Pero ahí hay que subclasificar. Y ahora, si quieren, después cuando avancemos en la subclasificación del acto voluntario, vamos a verlo en específico. El discernimiento también se ve limitado cuando una persona está privada de la razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad mental o porque está en un estado de
de abuso de estupefacientes o de uso de estupefacientes o de droga o de la que fuera o de alcohol, que lo estás privando de esa comprensión, del alcance del acto que está realizando y de la comprensión de sus consecuencias. En el segundo elemento tenemos la intención. Y en la intención es como un discernimiento aplicado. Está buscando es que haya aplicado al acto en particular de que se está realizando. Entonces, ¿qué quiso? Lo quiso realmente. Hay una concordancia en real entre lo que comprendió, lo que quiso y lo que hizo la persona. Eso apunta a la intención. ¿Bien? La intención, ¿cómo se ve afectada? ¿Qué vicios? ¿Es el error? Uno de ellos. ¿Y el otro? ¿Simulación era? No. No. No, ¿por qué? La simulación es un vicio del acto jurídico. ¿Bien? Y esto, todavía no llegamos al acto jurídico. Estamos hablando más en una base, es decir, estamos yendo al acto voluntario. Es la omisión, el dolo, la omisión, ¿puede ser? El dolo, ¿sí? El dolo. Los vicios de la voluntad. Por eso hablamos del acto voluntario. Y no es voluntario si está privado de alguno de estos tres elementos. ¿Cómo se afecta la intención? A través de dos tipos de vicios, el error o el dolo. Después tienen la libertad, es decir, que se entiende que es la posibilidad de elegir entre varias opciones sin coaccionamiento externo. La libertad, ¿de qué modo se vería viciada o afectada? ¿Cuáles son los vicios que afectan a este elemento o que pueden afectarlo? ¿Qué les parece? Si yo tengo que formar un contrato y no quiero hacerlo. La violencia. La violencia. Una intimidación o una amenaza. Exacto. Sí. Le iba a poner un ejemplo. Es decir, yo tengo que... Me dicen que tengo que firmar un contrato cuyos términos no estoy de acuerdo, pero ponen en peligro o amenazan a alguien cercano, a mí, bueno, de alguna manera, y eso me determina a llevar a cabo el acto, estamos bajo una violencia que se traduce en intimidación. Es la intimidación o la vis compulsiva o vis directa, las dos variantes de limitación de la libertad. Entonces, para ser voluntario, tenemos que tener un acto. Entonces, partimos de que es un hecho humano, y es voluntario porque es obrado con discernimiento, con intención y con libertad. Por el contrario, si faltan algunos de estos elementos, el hecho humano es ¿cómo? ¿Cómo se denomina? Involuntario. Involuntario. ¿Bien? Ahora, te hago una pregunta. ¿Tienen que estar los tres o tiene que haber al menos uno de estos tres elementos? Para ser voluntario tienen que estar los tres. Los tres sí o sí. Sí o sí. No tiene que haber afectación ni vicio en ninguno de ellos. Con uno solo de ellos, si está afectada la libertad, ya el acto es involuntario, aun cuando haya discernimiento e intención. Lo mismo si se diera la falta de cualquiera de todos los demás. Perdón, entonces es discernimiento, libertad y me falta uno. E intención. Bien, gracias. De nada. A su vez, el acto voluntario o involuntario
se subclasifica en lícito o ilícito. El lícito, si no contraviene, no está prohibido, jurídico, ¿sí? No hay una contravención al ordenamiento jurídico. Es ilícito, ¿sí? Si existe esa contravención, ¿bien? Si hay esa infracción a todo el ordenamiento, al derecho, a todo el derecho objetivo, o a alguna de sus partes, porque existe una prohibición al respecto, o también es ilícito porque produce daño. Y ese es un cambio en el nuevo código, en el cual, en lo que es materia de responsabilidad civil, aun cuando no encontremos una infracción directa a alguna disposición normativa, si el hecho produjo daño, bueno, ya es suficiente como para poder avanzar hacia la responsabilidad civil del sujeto, atribuirle responsabilidad civil. A su vez, si estamos frente a un acto voluntario ilícito, nos encontramos con dos variantes posibles. O es un simple acto, llamados simple actos lícitos, que son los del artículo 258. El simple acto lícito es la acción voluntaria, no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Lorenzetti da un buen ejemplo, es decir, la persona que crea una obra musical lo hace porque le gusta la música, porque siente placer por ello, pero sin embargo, sin quererlo, el ordenamiento legal a ese simple acto le está atribuyendo unas consecuencias, un efecto jurídico. ¿Por qué? Porque le atribuye la paternidad de la obra musical o artística o literaria, lo que fuere, que está creando, y le atribuye derechos sobre eso. Pero no fue su fin inmediato. El fin fue crear, hacer lo que le gusta y crear, hacer esa creación intelectual, esa creación artística. Otros ejemplos de simples actos lícitos están vinculados con el que se apropia de cosas abandonadas o el que simplemente percibe los frutos de cosas que tiene bajo su posesión y bueno, y los hace suyos. Son simples actos a los que si yo tengo un árbol y del árbol lo que hago es tomar las mandarinas, las manzanas que obtengo, estoy ejerciendo un simple acto, pero sin embargo que es obviamente lícito, y aunque sin quererlo, bueno, yo me estoy apropiando de eso, estoy percibiendo esos frutos que el árbol me da, y eso produce un efecto jurídico, porque yo voy a ser el dueño y voy a poder consumirlo o destinarlo como quiera. ¿Bien? Pero no está dirigido a un propósito jurídico cuando voy y saco la manzana del árbol, cuando voy y percibo el fruto, ni cuando voy y creo o pudiera crear hacer una creación artística. ¿Bien? No está en esa idea, no tiene esa finalidad. La finalidad es otra, pero aun cuando sea otra, el ordenamiento le reconoce efectos productores de relaciones y de situaciones jurídicas, creadores de situaciones jurídicas. En cambio, en esta idea que se nos abre, ¿no? Porque partimos del hecho humano, decimos que es voluntario, decimos que es lícito, y ese se nos abre en dos: en el simple acto lícito que recién le mencioné, o en el más interesante de todos, que es en el acto jurídico. ¿Y qué les parece? ¿Qué es lo que diferencia a ese simple acto lícito, ¿sí? Que es o voluntario, humano, del acto jurídico?
¿Ninguna ¿Puede idea? ser que haya alguna especificación jurídica o normativa? No, porque en los dos hay efectos, hay producción de efectos, ¿sí? La diferencia está en el fin, en que el que lo realiza quiere producir ese efecto jurídico, tiene como, cuando lo hace, tiene ese fin inmediato en crear esa situación jurídica o esa relación jurídica, ¿sí? El que celebra un contrato, bien, de lo que fuere, tiene un fin específico jurídico con ese contrato. Por ejemplo, hacerse propietario el que compra una cosa, hacerse propietario de la cosa, el vendedor de la cosa, bueno, percibir el precio correspondiente. Establece una relación jurídica que está totalmente regulada y ese es el propósito que lo está moviendo. El acto jurídico, dice el 259, es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, la modificación o las acciones jurídicas. ¿Bien? Ese es el fin inmediato, el que lo califica al acto jurídico. Es el propósito que persigue. Propósito que es reconocido por el ordenamiento y es regulado. ¿Bien? El hecho jurídico, y ahora volvemos al origen. A ver, pero por ejemplo, actos jurídicos, ¿cuáles parece que son? Yo le dije uno, le mencioné el contrato. ¿Mm? Típico acto jurídico. ¿Qué otros actos jurídicos se encuentran? El casamiento, por ejemplo, sería uno. Muy bien. Un acto jurídico familiar, el matrimonio. La celebración del matrimonio es un acto jurídico. Tiene por fin inmediato crear una nueva relación jurídica, una nueva situación jurídica entre los esposos, entre los contrayentes. Bien, Di Lorenzo. Sí. ¿Otro? Doctor, entonces, siendo así, la adopción también es un acto. La adopción proviene de un proceso judicial. No viene es decir, en el acto jurídico lo que interviene son los particulares. Y el ordenamiento le da poder a los particulares para celebrarlo. Los particulares no pueden decidir una adopción, porque no podría decidir entre los padres que quieren adoptar y los otros que quieren desprenderse de la patria potestad sobre la persona nacida, no podrían establecer por contrato o por acuerdo la adopción del menor. Bien, por eso decimos que ¿Y la donación de órganos? la donación lo es, hay un acto jurídico ahí. El que decide donar realiza un acto jurídico. Exactamente. Tiene un contenido que es extrapatrimonial, está fuera, no tiene un contenido económico, obviamente le viene impuesto, le está prohibido que exista ese contenido, no puede haber un precio, contribución, tiene que existir, ¿se acuerdan? Una relación de parentesco, o llegado el caso, en algunos supuestos tiene que recurrir a la justicia, cuando existe un lazo estrecho. Bueno, eso se lo han comentado, ya lo han visto en la primera parte, pero sí lo es, sí lo es. ¿Otro más? Testar, hacer un testamento. Correcto. Un acto jurídico desde el punto de vista del derecho de sucesorio. El típico, es decir, de acto jurídico de derecho sucesorio, que es unilateral, ¿no? Porque necesita solamente una persona, el testador, que sea mayor de edad, y él decide cómo deja, a quién le deja una parte disponible de su herencia para el día, es decir, con un efecto para que se va a producir cuando se produzca su muerte. ¿Otro más? Ya me dieron uno, es decir, sí. Una compraventa. Una compraventa. Está bien, está dentro del marco de lo patrimonial, ¿sí? Es un contrato, así que vimos el contrato básico que hace relación a
al contenido económico, y también hablamos de un acto jurídico de derecho de familia, como fue el matrimonio, un acto de jurídico también vinculado, muy regulado por una ley especial, que es la donación de órganos, que también lo es, porque uno manifiesta también una voluntad de donar parte de su cuerpo. Ya le digo, vinculados tiene que existir un valor afectivo, una motivación altruista, etcétera, etcétera. Hablamos de un acto jurídico de derecho sucesorio también, como es el testamento. Recuerden que acá hay una posibilidad que el ordenamiento le da para producir, para generar una relación jurídica, para crearla, obviamente dentro de ese marco. Había una pregunta, me pareció, y no la escucho ahora. ¿No? Bueno, sigo. El reconocimiento de un hijo, por ejemplo, extramatrimonial, es un acto jurídico. Es un acto jurídico de derecho de familia, que va a establecer una nueva afiliación, y eso supone que va a crear una nueva situación jurídica familiar entre el que reconoce y el reconocido. Recuerden, ven que en el acto jurídico hay todos estos elementos. Depende, ¿no? No escuché. De eso depende. ¿De qué eso depende qué? Y supongo que depende de que el padre quiera o no reconocer al hijo. Mira No, que... es que si hay un Pero ¿no es reconocimiento de un acto obligatorio? jurídico. No, Y a pero- ver, partamos de esta base. Cuando el reconocimiento se hace de manera voluntaria, ¿sí? Hay un reconocimiento, hay un acto jurídico. Sí, Claro, estamos, pero si se lo ordena porque el hijo lo demanda, Hija, abrirle la puerta. porque el hijo lo demanda porque no quiere, el padre no quiere reconocerlo y ahí se hace ya un proceso judicial y eso ya no es estamos de acuerdo. voluntario. Estamos de acuerdo, no estaríamos frente a un acto jurídico. ¿Por qué? Porque si el padre no lo efectúa de manera voluntaria el reconocimiento y el hijo Está siendo tiene... obligado, doctor, ¿o no? Exactamente, sí, pero bueno, entonces no hay acto jurídico. Es decir, el que lo hace voluntariamente, lo hace a través del reconocimiento. Eso es un acto jurídico. ¿Bien? Si no lo hace, no lo estaría celebrando. Y entonces, ¿qué es lo que le viene impuesto? Le viene impuesto que el hijo en algún momento, representado por su madre, o en su caso cuando es mayor de edad, le reclame esa filiación. Y lo reclamará por la vía judicial. Y ahí le va a venir impuesto por una sentencia judicial en el juicio de filiación, una vez pasada por la prueba correspondiente. ¿Bien? Claro. Sí, sí. Pero doctor, Es decir, acá si hablamos de acto jurídico, también puede ser el que es papá, como me pasó a mí, que después de 14 años le puso el apellido, ¿o no? Porque no fue obligado, ¿eh? Él le puso el apellido porque quiso. Bueno, pero existió... es decir, la adición del apellido, vino de la mano del reconocimiento de la filiación. ¿Me explico? Claro, por eso, es un acto jurídico. Fue el reconocimiento de la filiación, ya sea que haya sido en ese momento que nació o que haya sido, como usted me dice, 14 años después, fue un acto jurídico familiar. Claro. ¿Bien? Está bien. O sea que no necesariamente tiene que ser solamente extrapatrimonial, matrimonial, perdón, el niño a reconocer voluntariamente. No, por supuesto que no. No. Ah, Es más, no necesita, si el hijo es matrimonial, no necesita reconocimiento, porque existe una presunción de que es hijo de los cónyuges. ¿Sí? Es una presunción legal. sí, eso lo tengo. Sí. Hay una presunción legal, nadie tiene que decir nada. Cuando se lo anota como hijo de ambos, de las personas que están casadas en ese momento. Es hijo de ambos. No necesita nadie manifestar nada, salvo que tenga que manifestar algo como para después impugnar esa filiación que le viene presumida por la ley. ¿Bien? Pero tratemos no vaya... Está bien, porque nos permite ahí clasificar algo que es cuando es consecuencia de una sentencia y cuándo es un acto jurídico. ¿Sí? Esto por ahí, este cruce que nos dimos nos sirve para darnos cuenta de eso. Por ejemplo, cuando nos viene impuesto por
porque se decide por un juez, decide una adopción y nos viene impuesto un estado de familia, o como en el caso que me dijo Turraca, cuando la filiación viene decidida porque no lo hizo voluntariamente, sino por una decisión judicial que emplazó a esa persona al estado de familia de hijo de otro, estamos hablando de que no estaríamos frente a un acto jurídico, porque el acto jurídico supone siempre algo voluntario, un hecho humano, voluntario, ilícito, que tiene por fin producir, crear, modificar o extinguir una relación o situación jurídica. Es determinante esa actividad humana dirigida a ese fin para llegar al acto jurídico. Una adopción, por más que sea impuesto, se supone que es algo voluntario. Ahí sí, tampoco sería un acto jurídico. No, es que no depende de nosotros exclusivamente. Es decir, uno puede tener la voluntad de adoptar, pero eso significa de que pueda concretarlo por mi sola voluntad, porque estoy dependiendo de ser evaluado si puedo adoptar, y esto soy evaluado dentro de un proceso judicial, y el que va a decidir a hacer lugar o no a la adopción va a ser una sentencia, va a ser un juez, va a ser un tercero. Por eso no podemos definir que lo que se decide por sentencia es un acto jurídico. ¿Bien? Porque no depende de la voluntad mía, que soy parte de ese proceso, sino de lo que el juez decida. Eso quiero que le quede claro. Es decir, cuando hay un acto jurídico, el ordenamiento me ha dado algo, una facultad, un particular, como para poder decidir sobre un punto, para poder testar, para poder reconocer, para poder contraer matrimonio, para poder celebrar un contrato, para producir con esos actos un fin productor de creaciones o de extintor de relaciones o situaciones jurídicas. Cuando ya depende de otro, no estamos frente a un acto jurídico. Cuando dependemos de una sentencia para emplazarnos en un estado de familia, por ejemplo, ya no estamos frente a un acto jurídico. Y de lo que nos interesa de la base, por eso le he hablado, vieron que el acto jurídico es una especie dentro de un género mucho más amplio que es el hecho jurídico en sí. Hay muchas posibilidades hasta llegar a ese último. El hecho jurídico no solamente crea, sino que nos interesa desde el punto de vista de que también modifica o que las extingue a las relaciones jurídicas. Por ejemplo, en la modificación se puede producir digamos, a través del cambio de sujeción jurídica. ¿Por qué? Porque se muere una de las partes y eso determina de que cambien los sujetos. Digamos que el hecho jurídico es un contrato, y en ese contrato se muere una de las partes. Y es una relación obligacional común, de manera tal que la deuda se va a transmitir, a los herederos. Es decir, va a haber una modificación subjetiva de ese mismo hecho. Por otro hecho, es decir, tienen un hecho creador que es causal de la relación jurídica obligacional, lo que hace nacer la deuda, y también tienen en el medio un hecho que interrumpe, que modifica esa relación, que es la muerte de una de las partes, y que la va a cambiar subjetivamente. Ya vamos a tener otros sujetos que van a venir a ocupar de aquel que falleció. Ven como la muerte de una de las partes impacta en el medio de la relación jurídica y la modifica. Y también van a tener hechos que van a extinguir a esas relaciones jurídicas. Como por ejemplo, si estamos hablando de una relación obligacional, ¿qué le parece cuál es el hecho extintivo por excelencia? ¿Cuál es? El pago. Exactamente, es el pago. El cumplimiento exacto e íntegro de la prestación debida extingue toda la relación obligacional, extingue la deuda. Bueno, entonces ven, ¿cómo nos importan los hechos tanto
como desde el punto de vista modificativo, como desde el punto de vista extintivo de relaciones y situaciones jurídicas. A ver. ¿Qué dudas tienen? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Entonces a mí me queda una duda. Bueno, escucho. Recién dijiste que una modificación, por ejemplo, sería si en un contrato una de las partes muere, esa deuda pasa a los herederos. Sí. Eso sería o sea, como en una herencia pasan los bienes y también pasan todas las deudas de la persona. No necesariamente un contrato, o eso es como que no me quedó claro. No, es que es consecuencia de la herencia la modificación subjetiva. Viene de la mano de lo mismo. Es decir, hay un hecho, ¿sí? Que es, el hecho modificativo es la muerte de una de las partes, ¿sí? Un hecho de la naturaleza, se muere una de las partes, la parte deudora del contrato, y eso determina de que cuando transmite, por efecto de la herencia, todo lo que tiene, es decir, todo su activo, también transmite la deuda. Obviamente con una limitación para el que recibe ese patrimonio que viene con todo, ¿no? Con el activo y con el pasivo, porque responde únicamente con el activo que recibe el deudor. Pero continúa la relación obligacional, no se corta, no se extingue, salvo que la ley prevea en casos especiales que la muerte termina con la relación jurídica. Que eso ahora se los comento. Pero en el caso tradicional, es el mismo hecho de la muerte que produce la herencia y coloca a los herederos en el mismo lugar que tenía el fallecido, en todas las relaciones jurídicas que éste mantenía. Claro, ya es parte de la herencia entonces. Exactamente, sí, es parte de la herencia, es el efecto producto de la muerte. La muerte, transmisión, herencia, lo coloca en ese lugar. Bien. Bueno. ¿Alguna otra? No, seguimos. Nos había quedado pendiente hablar del discernimiento, bueno, en la adquisición por los menores de edad, ¿no? Entonces ahí, ¿se acuerdan? Tienen que distinguir el discernimiento cuando se adquiere en el menor de edad, trátese de un acto lícito o ilícito. Fíjense que hay una variante, ¿se acuerdan? En la primera parte también hablamos de esto. El ilícito dice que era, si mal no recuerdo, a partir de los 10 años. En cambio, el Exacto, lícito a los antes. 13. Exactamente. Antes. Sí. El acto. En el acto involuntario, ¿sí? Nos interesa porque después lo vamos a relacionar con la responsabilidad civil. El artículo es 1750, daños causados por actos involuntarios. Acá hay una modificación que como regla, ¿cuáles eran los actos involuntarios? Vamos, rápido. Los que están La en contra. naturaleza. A ver, de a uno. No, la naturaleza no. Otro. Los voluntarios eran aquellos a los que les falta alguno de los elementos, como ser el discernimiento, la libertad y la voluntad no era. La intención. La intención.
Perfecto. Esos son Exacto. los involuntarios. Exacto. Los involuntarios, cuando se mueven, porque los involuntarios también se abren en estas dos posibilidades, involuntarios lícitos o involuntarios ilícitos. Cuando los involuntarios ilícitos, y son ilícitos porque son contrarios al ordenamiento jurídico o porque provocan un daño, la regla bajo el viejo Código de Vélez era que no generaban ninguna responsabilidad para el agente, ¿sí? El que producía un daño producto de un hecho humano involuntario no respondía, no tenía consecuencia alguna desde el punto de vista civil por ese hecho, no respondía por los perjuicios que le había causado a la víctima. Sin embargo, en la reforma de la ley 7.711 se admitió de que por razones de equidad el juez podía establecer una indemnización en favor de la víctima teniendo en cuenta la situación particular de cada uno y el patrimonio, sobre todo del agresor, en relación con el patrimonio de la víctima. Ese principio, eso que funcionaba como excepción, con la reforma al Código de Vélez de la ley 7.711, en el nuevo código se transformó en la regla. Entonces, la regla es que, aun cuando el daño sea causado por un hecho involuntario, se responde. La responsabilidad no es que el juez tiene la facultad o no de establecer una indemnización. El juez tiene que establecer una indemnización en favor de la víctima por razones de equidad. Indemnización integral, ¿sí? Porque la equidad le hace evaluar la justicia en el caso concreto y las circunstancias, ¿sí?, económicas de una de las partes o de ambas, las circunstancias particulares en que el hecho se produjo y en que ambas se encuentran. Pero una indemnización tiene que establecer. 1750 dice que el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Sin embargo, se deja de lado el caso en que exista fuerza irresistible. El acto realizado, es decir, es un supuesto de acto involuntario en el que el sujeto no participa de manera alguna porque es como si hubiera sido un objeto al producir el daño. Por ejemplo, si yo soy empujado y al ser empujado lastimo a otra persona mientras caigo, hay una fuerza física que yo no pude resistir y que es la que me provocó en cadena la producción de un daño. En todo caso, le van a poder reclamar al que me empujó, pero no a mí, que en ese caso, frente a esa fuerza física que no pude resistir, soy un simple objeto del otro. ¿Bien? El acto realizado por quien sufre fuerza física irresistible no genera responsabilidad para su autor. ¿Bien? Sin perjuicio de lo que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza. El caso, como yo les comenté, el que me empuja es el que va a ser responsable. En el caso mío, que no pude resistir una fuerza y soy como un simple objeto, no voy a tener responsabilidad. Es para mí un acto involuntario, pero acá se rompe el principio de indemnización. Frente a solamente cede por la fuerza física irresistible. ¿Se entendió? ¿Y en un choque en cadena, doctor? Y en un choque en cadena uno piensa de que también pueda existir una variante. Por ahí estoy parada y me chocaron. Sí, lo entiendo porque lo que ocurre parece un supuesto similar, ¿sí? Uno está parado en un semáforo con su auto y en realidad es empujado por otro que no llega a frenar. Creo que hubo un hecho luctuoso grave de un boxeador
¿no? Que ocurrió en Mar del Plata. Exactamente, le iba a referir eso. Y en ese motivo existió generó como daño gravísimo la muerte de una persona, yo no sé si también de una criatura, fue un hecho muy grave. Y la chica estaba embarazada. Claro. Y uno ve también que ahí, uno cómo puede... Está bien que juegan otros principios, porque ahí hay el principio de la responsabilidad objetiva. No es solamente mi persona, es el auto. Entonces juegan principios vinculados a la responsabilidad de las cosas. Porque el daño busco yo con mi persona. Por eso yo le había dado el ejemplo del aspecto personal, es decir, con mi cuerpo semi-inconsciente o inconsciente, produzco el daño a otro, ¿no? En el caso del automotor, bueno, ahí existen principios vinculados a la responsabilidad por ser el dueño o guardián de las cosas. Como primera medida, uno diría, tendría que buscar y el daño se produce con el auto, no con el cuerpo del conductor. Tendría que buscar exoneración por el lado de que en realidad no tuvo forma de impedirlo, ¿sí? Que en realidad es consecuencia del hecho de un tercero, que es productor, para exonerarse de su responsabilidad que le nace como dueño de la cosa. Porque en esos casos existe responsabilidad que se llama objetiva, no atiende a la culpa. Es decir, sin embargo, uno podría buscar la ruptura del nexo causal para exonerarse de responsabilidad. Pero no por la vía de este artículo. Tiene que ver el 1757, 1758, que está vinculado con los hechos en los que intervienen cosas productoras de daño. Otro tema que nos interesa es la manifestación de la voluntad. Porque el acto voluntario, es decir, el hecho humano, hecho con discernimiento, con intención y libertad, que son elementos, constituyen elementos estos tres internos, pero existe un elemento externo, que es que la voluntad se tiene que exteriorizar, se tiene que manifestar a otros. La declaración de la voluntad. Exactamente, 262, ¿sí? Y el mismo 260, cuando define al acto voluntario, te dice, es el ejecutado con discernimiento, con intención y con libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Entonces, esa voluntad la tengo que declarar, como dice Turraca, la tengo que exteriorizar. Y esa exteriorización viene de distintas maneras. Puede ser de manera oral, puede ser de manera escrita, puede ser de manera gestual, puede ser a través de lo que llamamos signos inequívocos, es a través de la conducta que uno desarrolla en la que también puede expresar su voluntad. Por ejemplo, entonces, uno, si quiere alquilar una cosa o si tiene que vender un bien inmueble, lo va a exteriorizar generalmente de una manera escrita, ¿no? Porque va a dejar plasmada en un instrumento
ese contrato que está celebrando para que también nos sirva de prueba. Pero cuando yo voy a la esquina a comprar mercadería, estoy celebrando un contrato, porque compro una mercadería y pago el precio por ello y me lo llevo. Se entienden que lo estoy haciendo de manera oral, y sin embargo estoy también celebrando un contrato de compraventa de mercadería. En otros casos ni siquiera hablo, porque se puede imaginar que si me paro en el local y encima con el barbijo puesto hasta acá, que lo poco que podemos decir se nos escucha, y si lo que queremos está ahí adelante, no le decimos nada, ni hablamos, simplemente hacemos así, y el que está en la despensa ya sabe qué nos tiene que dar. Y si tiene el precio ahí, no necesitamos ni preguntarle el precio. Simplemente le pagamos, nos da el vuelto, y así con el barbijo puesto hasta acá nos volvemos para casa. Cuenta de que simplemente con gestos y con signos que no admiten duda, el contrato ya se celebró. O si nos subimos a un colectivo, se puede imaginar que el colectivero ni te mira, te está manejando así para adelante y apenas de reojo mira para tratar de no chocar. Y sin embargo uno pasa y pone su tarjeta, pasa su tarjeta y se sienta. Y ahí, ya le digo, no lo manifestamos de ninguna manera, de manera oral, ni siquiera de manera oral, pero hay signos o conductas que inequívocamente dan cuenta de que estamos dando un contrato de transporte. Bueno, eso para significar de qué manera la voluntad se puede declarar. Y yo le hago referencia a los contratos usuales, a los contratos habituales. La declaración de voluntad pesa para cualquier tipo de acto, no solamente para los actos jurídicos contractuales, es mucho más general. Pero sirve para darse cuenta de esta idea, de este concepto. Es referente a este tema, el 264 dice: la manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. ¿Sí? En determinados casos, por ejemplo, cuando estamos frente a un hecho extintivo de renuncia. Cuando yo estoy renunciando a un derecho que es mío. Bueno, la ley exige que las renuncias tengan que ser exteriorizadas de manera expresa. La renuncia tiene una interpretación restrictiva. Si yo no digo nada, no puedo derivarlo tácitamente de mi conducta que renuncié a tal o cual derecho, o que renuncié, por ejemplo, a una herencia que me es deferida. No basta mi comportamiento, no basta mi comportamiento tácito. En esos casos la ley exige que me pronuncie expresamente que estoy abdicando de un determinado derecho. Lo mismo puede exigir un contrato, que para determinada actitud abdicativa se tenga que expresarme, tenga que manifestarlo de una manera. El contrato me puede decir cómo lo puedo expresar, cómo lo debo expresar. Si lo tengo que expresar por escrito, y si es por escrito, con qué instrumento, si lo tengo que expresar de manera por un instrumento privado, o si lo tengo que hacer por una escritura, por un instrumento público. O si basta con que me exprese verbalmente y pueda. Lo que pasa va a ser difícil la prueba para ello, pero bueno, cuando la pone de manera expresa, bueno, ahí no hay posibilidad de que se me infiera que yo haya querido decir tal o cual cosa de mi comportamiento. ¿Se entiende esto? Como cuando se renuncia a un trabajo, ¿no? Tal cual, perfecto. Bien ejemplo, buen ejemplo. Un trabajo en blanco. Doctor, Uno no es que puede faltar un par de días y que ellos den por hecho que vos renunciaste. Tal cual.
Supongo decir, que tenés que mandar el, ¿cómo es que se llama? el telegrama de renuncia. El telegrama de renuncia ese. Correcto. Ellos no, Esto nos lleva a la órbita laboral, pero ustedes saben que el derecho laboral es un desprendimiento del derecho común, ¿sí? El derecho privado, después es decir, como otras ramas, como son el comercial, el derecho rural, el derecho laboral, es una rama de derecho privado que se desprendió y que, bueno, que obviamente que tiene sus principios, que tiene todo un ordenamiento que es de orden público y que regula las relaciones entre los patrones y los empleados. el empleador no puede dar por hecho que uno renunció hasta que nos llegue el telegrama de renuncia, ¿no? Sí, si yo quiero renunciar a un trabajo, no basta con que no vaya, tengo que expresarlo de manera escrita a través de una forma específica que es el telegrama de renuncia. Sin embargo, bueno, se lo comento accesoriamente, digamos que yo no quisiera renunciar y que me voy del trabajo. ¿Qué hace? Pónganse del otro lado. ¿Qué hago yo con el empleado que no viene y no me manda el telegrama? La ley laboral le da una posibilidad que es intimar al empleado a que vuelva a trabajar en un plazo bajo percibimiento de considerarlo que ha hecho abandono de tareas y de esa manera dar por extinguido el vínculo laboral. ¿Bien? Y ahí ya lo pueden echar. No lo echan, es como que considera que ha hecho abandono de tareas y eso es lo que determina que es por culpa de él el que el vínculo se rompe. Bien, perfecto. Bien, pero está bien Doctor, el ejemplo, porque estaba renunciando a su trabajo. Entonces, ¿cómo tengo que renunciar a mi trabajo? La regla es hacerlo de manera expresa. Si no, no se entiende que haya renunciado a mi trabajo. Bien, ¿qué otra pregunta? Yo, Sí, con Karina. respecto, doctor, a la manifestación de la libertad, ¿esto también No, de la puede voluntad. inferir De la voluntad. de la voluntad? Manifestación de la voluntad. ¿Sí? Estamos hablando de un acto, un hecho humano voluntario que necesita 3 elementos internos, que lo dijo Adriana Sí, el discernimiento, antes, la la intención sí. y la libertad, y que necesita que se exteriorice, que se manifieste por un hecho exterior. Y eso es la declaración de la Esto tiene voluntad. que ver con las manifestaciones que se dan todo el tiempo en nuestro país, pañuelito verde, o esta situación que está pasando, por ejemplo. No, estamos hablando de los hechos jurídicos. Estamos hablando de los hechos jurídicos que tienen que exteriorizarse de una manera. Sí. Acá hablas de libertad y bueno, todo el mundo se cree que... No, pero acá estamos hablando, es decir, de hechos jurídicos del derecho civil, que de la voluntad. del derecho civil. Entonces, lo otro será un derecho constitucional a reunirse o a protestar o a manifestarse ante las autoridades, que es un derecho constitucional. ¿Bien? Acá estamos vinculados al derecho civil, entonces estamos hablando de hechos civiles, de hechos jurídicos, es decir, hechos que interesan y que son calificados por el ordenamiento como productores de efectos jurídicos. ¿Qué pasa con el silencio? Porque eso también nos lleva a hablar. Es decir, ¿el que calla otorga? No. Depende. Si lo usamos en nuestra vida cotidiana, sí. Depende, doctor, depende. A ver, vamos de a uno, porque hay una voz que alguien me dijo depende, otro yo dije depende. ¿Depende de qué? Ale, yo también dije depende. Bueno, que depende porque... Depende si me conviene, doctor. Porque en la vida cotidiana sí decimos, el que calla otorga y uno hace lo que quiere. Yo te pregunto una cosa y vos no me contestás, voy a hacer lo que quería. Está bien. En las ¿Querés relaciones... ¿Querés comer arroz? No me decís nada, listo. Bien. En las relaciones humanas personales, el que calla otorga es un principio, una regla,
Sí, sí, que de aplicación, ¿sí? Pero en el derecho civil, el que calla otorga no es la regla. El que calla, la regla es que el que calla no otorga, salvo que la ley o el contrato lo obliga a manifestarse frente a la interrogación. Bueno, sin embargo, en el tema de la donación de órganos, si no está expresado claramente que no quiere donar órganos, se presume que es donante. Y está bien, y eso se engancha con esto que le vamos a decir, porque es cuando la ley establece que ese silencio es una forma de manifestación, ¿sí? Pero es como excepción, es como excepción. Claro. El principio está en el 263. El silencio, dicen, opuesto a un acto o a una interrogación, no es considerado una manifestación de voluntad que sea conforme al acto o a la interrogación. ¿Bien? Por eso decimos que el que calla no otorga como regla. A mí me preguntan algo o frente a un acto determinado y el otro guarda silencio, la regla general es que yo no estoy prestando conformidad. No digo nada. No estoy diciendo ni que sí ni que no. No me manifiesto. No hay declaración de voluntad. Regla. Como toda regla, tiene excepciones. ¿Cuándo? Sí me consideran que estoy manifestando una voluntad cuando guardo silencio. Dice, en los casos que yo tenga un deber de expedirme, que puede resultar de la ley. Y ahí está el caso que me dijo Turraca, es decir, que porque surge de la ley, que si yo no digo nada, soy donante presunto de órganos, es que yo tengo el deber de expedirme si no quiero donar. ¿Sí? Porque la ley me está presumiendo que todos somos donantes, si nada decimos, si nada manifestamos. Entonces me está imponiendo el deber de manifestarme, y manifestarme en contrario. Está bien, puedo manifestarme expresamente si yo quiero hacerlo, pero si quiero salirme de la presunción, me tengo que manifestar. El silencio se entiende por disposición de la ley como aceptación. Entonces, seguimos. Entonces, otro caso que tengo el deber de expedirme por disposición de la ley es en materia procesal. ¿Ves cómo cuando se nos da el traslado de la demanda, tenemos un deber de expedirnos en cuanto a los documentos que son presentados? Si alguien me atribuye un instrumento, la firma en un instrumento privado, y esto se relaciona con algo que ven más adelante, con forma de los actos jurídicos, y la prueba de los instrumentos privados, y el valor de los instrumentos privados, depende del reconocimiento, pero de la firma. Me atribuyen un contrato, o un pagaré, digamos un pagaré. Y yo tendría que, cuando me corren traslado, tengo el deber de decir si la firma es mía o no. Entonces, si yo nada digo, si yo guardo silencio, ahí la ley entiende que yo estoy reconociendo la firma. Mi silencio tiene un efecto. ¿Por qué? Tiene un efecto vinculado a que estoy reconociéndolo tácitamente, a través de mi silencio. Porque la ley me impone el deber de expedirme y de decir, no, miren, esta no es mi firma, lo tengo que expresar. Puede surgir de la voluntad de las partes, es decir, porque yo pude haber establecido en un contrato que tengo con otro que frente a una interrogación o un pedido de mercadería, tengo la obligación de expedirme. Miren, yo tengo un contrato que me distribuyen una mercadería, un producto, y en ese contrato el otro me manda mercadería todas las semanas. Y si y por eso puedo establecer que hay una obligación de mandarme todas las semanas y que el otro ni siquiera tiene que pedirla, porque todos los días tiene determinada cantidad de productos. Entonces se puede establecer que el día que yo no quiera que me mande la mercadería, tenga que expresarlo al otro. Mire, esta semana no me mande. ¿Por qué? Porque así lo dejé establecido, que mi silencio implica continuar enviándome mercadería. ¿Se dan cuenta? Los usos, es decir,
El silencio servirá en los casos en que exista el deber de expedirse por disposición de la ley, por la voluntad de las partes, de los usos y las prácticas comerciales u otras, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. ¿Sí? Ahí lo que se evalúa es cuál es el comportamiento, es decir, frente a un vínculo que es constante, cuál ha sido mi forma de proceder en esa misma relación en anteriores oportunidades. Pero la básica es que ustedes tengan en cuenta de que es decir, que en materia civil el silencio es manifestación de voluntad cuando existe el deber legal de expedirse, o lo establece el contrato, o los usos y las prácticas. Si no, el que calla, como regla, no otorga. ¿Bien? ¿Se entendió? En este momento no me estaría conviniendo que el que calla no otorga. ¿Por qué? Era un chiste, era un chiste. ¿Expresado en alguna norma, en algún artículo? Está en el 263. Bien. Profe, que Sí. muchas veces uno guarda silencio porque en realidad no conoce la reglamentación, digamos. Y sí, es que uno no tiene siempre obligación de hablar. No tiene siempre la obligación de hablar. Lo que yo digo es que a veces uno no dice nada porque piensa que al no decir queda sobreentendido que uno no está de acuerdo con eso. O sea, yo me refiero a que muchas veces uno como ciudadano no sabe en qué casos tiene que expresar su voluntad o en qué casos no. O sea, usted ahí habló de 3 casos, ¿no? De la donación de órganos, del pagaré o del retiro de mercadería. Pero ¿qué otros casos hay? Puede Porque haber si múltiples. yo no los conozco, voy a guardar silencio, pensando que si no digo nada me estoy como resguardando. Bueno, Pero mire, eso Pero- tiene que ver con pero el yo creo principio que de no. responsabilidad. no, espere, vamos por parte, vamos a tratar de responderle a Sonia y después seguimos. Bueno, si surge de un acuerdo de voluntades que yo tengo que expresarme, eso yo tengo un contrato, entonces de ahí me surge mi deber. Si yo celebro el contrato, presté conformidad a lo que he convenido, respetar parte de toda la palabra que he empeñado. Tengo como saber cuándo tengo que hablar y cuándo no tengo que hablar. Si surge de la ley se presume que es conocida por todos. Si bien es una ficción, es la ficción con la que opera el sistema. ¿Sí? A veces tiene más publicidad, como es en el caso de la donación de órganos, que eso se difunde y hay medios periodísticos y hay nota y uno conoce que tiene ese deber de expedirse. Porque sabemos la noción de donante presunto está en boca de todos y en boca de los medios. En última instancia, si como ciudadano uno no sabe, tiene que recurrir a alguien que sepa. Entonces, hasta tiene que recurrir a un abogado. Esa es que uno va a tener la posibilidad de saber si se tiene que manifestar o si no se tiene que manifestar. Bueno, en materia penal es algo así, ¿no? Uno tiene derecho a guardar silencio hasta que tenga un abogado. Es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Yo siempre soy inocente. Sí, pero siempre hay posibilidad de demostrar lo contrario. Cuando se está deteniendo a alguien, tiene derecho a guardar silencio, digo. Sí, es decir, uno va, está bien, lo llevamos al silencio en materia penal. No es una materia nuestra, pero bueno, por ahí nos sirve. Es un estado jurídico de inocencia y lo que hay es que hay una disposición constitucional, ¿sí? En el cual, que es la base de todo de ese sistema, y que también sirve para el derecho civil, porque lo vamos a traer al proceso civil, que es que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
Entonces, si yo no estoy obligado a declarar contra sí mismo, primero, tengo la posibilidad de no decir nada. No tengo por qué expresarme. No, porque si tengo una imputación penal que pesa sobre mí, no tengo la obligación de declarar nada, porque todo lo que diga puede ser considerado que es en mi contra. Entonces, tengo derecho a guardar silencio. Así como tendría derecho, que eso también en otros países es una figura independiente, no en Argentina, que es el perjurio. El perjurio es cuando uno está obligado a declarar y declara falsamente, ¿sí? Pero bueno, si yo en la Argentina, de acuerdo a nuestra Constitución, si uno, como la base es que no estoy obligado a declarar contra sí mismo, si yo estoy sujeto a una imputación penal, podría inclusive hasta mentir. ¿Por qué? Y no existe el perjurio en Argentina, porque estoy dentro de la base de no declarar, no estoy obligado a declarar contra mí mismo. Es decir, así como no puedo decir nada y guardar silencio, también podría mentir. Después verán que estoy mintiendo y si lo acreditan, bueno, mi situación tal vez seguramente se agrave. Pero el silencio surge de una disposición constitucional. Y decimos que también aplica a materia, sí, al proceso civil, porque digamos que soy parte en un juicio civil y me llaman a absolver posiciones, ¿sí? El que absuelve posiciones no tiene la carga del testigo, que tiene que declarar y decir la verdad y declarar todo lo que sabe. No está en esa misma condición. El testigo es un tercero que es ajeno al proceso. El que es parte, bueno, si quiere declara y si quiere no declara. Y si quiere guarda silencio, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el proceso civil establece consecuencias al silencio, ¿sí? Establece que el que es citado como absolvente, si no dice nada, se entiende que está consintiendo la posición que le ha sido puesta. Entonces, tenemos que saber en qué momento la ley me obliga a expedirme, porque a veces el silencio, en esos supuestos excepcionales, puede servir como conformidad. Pero ya le digo, no sé si a Sonia le contesté la pregunta. Sí, me contestó. Perfecto. Tengo un caso personal para comentar. Mi marido es docente y una alumna en confianza le contó sobre un abuso sexual. Hay un estatuto interno dentro de los establecimientos educativos que dice que cuando el docente, aunque sea en confianza, recibe una manifestación de ese tipo, la tiene que comunicar. Yo creo que sí. Mi marido, bueno, la comunicó al equipo directivo y al gabinete psicopedagógico. Pero eso, o sea, si él guarda silencio, estaría en contra de ese estatuto, digamos. No, es que le están obligando a ponerlo en conocimiento. Creo que ahí están haciendo pesar la integridad de una menor por sobre la confidencialidad que debe existir como regla entre y el docente. Porque hay un hecho grave a la integridad del menor, que permite romper con esa base de confianza, que si fuera otra circunstancia no tendría por qué revelarla, pero creo que sí que existe el deber. Pero imagínese que tampoco el caso que usted plantea no es nada que a él le genera un vínculo. Porque en el sentido de decir, no es algo que a él, el silencio de él no es algo que a él lo obliga, en el sentido de que no es que está prestando conformidad con una determinada situación, que a él se le atribuya, no es algo que a uno te atribuye. Si el silencio tiene en cuenta esta idea
de que te están interrogando por algo que vos tenés que hacer, y te están efectuando un acto y vos te tenés que manifestar, vos tenés que expresar, porque si no vos quedás obligado. Es como vinculado a esto. El caso que usted plantea es un hecho externo, que no tiene ninguna vinculación con el docente, que simplemente fue un confidente de ese hecho grave. Pero que ya le digo, enmarca en el derecho penal, no en el derecho civil, no en una relación de tipo civil. O sea que él, digamos que al comunicarlo, fue una obligación más que nada moral, digamos, ¿no? No, pero también le venía impuesto. No, también le viene impuesto. Si hay normas educativas entonces eso forma parte del ordenamiento jurídico también, ¿no? También el ordenamiento jurídico no son solamente las leyes, son las leyes, los decretos, las resoluciones, también lo que surge de cómo lo interpretan los tribunales, esas decisiones, pero el ordenamiento jurídico es un todo. Uno no lo encuentra solamente en una ley aislada del Congreso de la Nación. Lo va a encontrar también en las reglamentaciones. Sí, ¿otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? No. Bueno. ¿Qué hora estamos ya? Bueno, si les parece, ya la damos por terminada la clase de hoy. Y bueno, me quedo unos minutos más si quieren hacer alguna pregunta, alguno en particular. Pero ya la doy por cerrada y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene el jueves. Una pregunta en este caso de silencio. El ejemplo, o uno de los ejemplos más claritos, es cuando te llega el resumen de una tarjeta de crédito, que al final de todo dice que tiene 30 días para manifestarse contra la realidad de las compras, ¿no? Correcto. Eso sería, si yo pasado los 30 días no digo nada, acepto ese resumen. Es correcto lo que dice. Es correcto. Le está presentando una liquidación. La liquidación tiene un parcial con los consumos y tiene un saldo final. Yo tengo un tiempo para expedirme. ¿Sí? La misma ley de tarjeta de crédito es la que regula esa... Porque ahí vemos la fuente. La fuente puede venir de un contrato. Los resúmenes de la tarjeta de crédito te dice que tenés tantos días para expresar disconformidad con el resumen. Exacto, entonces viene de la ley de tarjeta de crédito la obligación de expedirse, también puede venir reforzada por el contrato de tarjeta de crédito que yo firmo cuando obtengo la tarjeta, ¿bien? Si firmé algún contrato, ¿bien? Entonces nos damos cuenta de cómo el deber de expedirnos no viene de alguna de esas dos fuentes generalmente. Está bien, está muy bien el ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces lo damos por terminada y nos vemos el jueves de la semana que viene. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Hasta el jueves. Chao, profe.